Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Esta mañana, un poco más temprano, hablábamos del nuevo perfil de los jugadores de la selección. Esta faceta un poco más abuenada, una selección más dulce también, a juzgar por el perfil de sus líderes, la mayoría, inclusive del cuerpo técnico. Es otro modo, representan otros liderazgos. ¿Cómo serán esas nuevas cabezas que piensan? ¿Cuál es la presión que tienen? Miren, también mencionábamos ese videíto que circuló de un nene que frente a la pantalla del televisor gateando decía: "Mirame, Messi, mirame", qué cosa más hermosa. Bueno, pero claro, como un símbolo de todo lo que recibe una persona cuando sale campeón del mundo, como en esta instancia. Y Oscar Mangioni es doctor en psicología y está especializado justamente en el tratamiento de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y en el fútbol. En los 90 fue el psicólogo de Boca, para decirlo simple y que entendamos con quién vamos a hablar. Así que por ahí nos puede ayudar a pensar un poco esto. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá escuchándote, porque arrancamos el programa tratando de revalorizar la malla que hay detrás de este campeonato, que esto no es cuestión de que Dios es argentino, sino que no hay que un gran trabajo detrás. ¿Podrías hablarnos del trabajo psicológico, de lo que pasa en esas cabezas, de todo lo que han tenido que hacer para estar acá? Sí, cómo no. A ver, los jugadores tienen que responder al deseo de millones de personas con motricidad fina, ¿no? Esto es una cuestión muy difícil. La herramienta que tienen un equipo de alta competencia deportiva para eso es la cohesión interna que tiene que tener un grupo. El grupo confía en sí mismo, son grupos cerrados, generalmente el grupo de los futbolistas es muy difícil que en su intimidad dejen entrar a nadie, justamente por eso, porque es como una amortiguación de esa presión tan grande de tener que sostener el deseo de millones de personas. ¿Pero qué decías de la motricidad fina? Que hay que responder con motricidad fina, es decir, todo el mundo está identificado con los jugadores, quieren que ganen, quieren que jueguen bien, y esto es motricidad fina en el fútbol. Digamos que cuando uno responde con la precisión de la motricidad de su cuerpo para lograr el objetivo. Y esto, bajo mucha presión, es muy difícil. Por ejemplo, con cuando van a tirar el penal, está bueno lo que decís, porque uno dice, ¿cómo hacen para tirar un penal con millones de personas que están sufriendo, llorando, otros salen a la plaza, no quieren ver el partido? Ahí decís vos, es motricidad fina, es pegarle quizá con suavidad a la pelota al ángulo exacto para que entre, ¿no? Exacto, imagínate que una apertura de 1 centímetro más grande del pie, ¿no es cierto?, sí, puede producir 10 centímetros después afuera, y esto significa una cosa completamente distinta. ¿Qué están pensando en ese momento? Porque uno imagina, ¿no? Pero ¿qué piensa el jugador en ese momento cuando está frente a la pelota en un penal, por ejemplo? Debe pensar en las variables del penal, esto sería lo ideal. Es decir, no que si tiro el penal afuera pongo triste a todo un país, esto es insoportable, digamos. Claro. El jugador tiene que abstraerse y hay que trabajar mucho eso y apoyarse mucho en los compañeros. Cuando uno recibe ese microclima que se arma en el grupo de alta competencia, un apoyo, se siente apoyado por los compañeros, siente confianza en el compañero, digamos, el entorno tan difícil, ¿no es cierto?, para responder de esta manera, se torna un poco más amigable. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Esta selección, antes del Campeonato de América, era una selección hipotecada, que tenía el mejor del mundo y no había ganado nada. De pronto logra ganar nada menos que en el Maracaná, Brasil, se consagra campeón, y yo creo que esto es producto de un trabajo de cohesión de ese grupo, de un técnico más sobrio, un técnico
digamos que se hace cargo de la responsabilidad de esto, y no lo hace cargo solamente a Messi, que se rodea de un buen grupo, de un grupo donde no hay tensiones internas ni subgrupos, y esto hace que la selección surja en todo el esplendor que tiene cada una de sus individualidades. ¿Y qué cosas oxigenan a un grupo cerrado como esto? Lo primero que dijiste me llamó la atención es, para ganar el grupo tiene que ser cerrado en la alta competencia. ¿Qué los oxigena? Porque un grupo cerrado también podría asfixiarse. No, o sea, el sentido de darle pertenencia, la pertenencia al grupo y la confianza al compañero, y el saber que el compañero tiene confianza en uno, el saber que un revés se puede absorber. Vos fíjate que esta selección se recuperó de varias cuestiones en este mundial. Sí, la pérdida con Arabia Saudita, el empate agónico de Holanda, y sin embargo fue a buscar de nuevo y a buscar de nuevo y a buscar de nuevo los sucesivos empates de Francia. Es decir, no se cayó en ningún momento, y esto es confianza interna. Una especie de alpinistas, ¿no? Como hacen los alpinistas, que tenés que confiar en el que está abajo y en el que está arriba, ¿no? Exactamente, si no, uno corre peligro. Uno depende del compañero, el compañero depende de uno. El liderazgo orgánico, que es el del técnico, está claro, y el liderazgo dentro de la cancha también. Teniendo el mejor jugador del mundo, digamos, los otros jugadores responden a esta capacidad, otorgándole un liderazgo que él naturalmente no tenía, pero que fue habiéndose respaldado con la confianza de sus compañeros, lo pudo ir asumiendo. Este cambio de personalidad de Messi no es tal, sino que es el desarrollo de ciertos recursos que antes no podía poner en juego. Qué bueno, qué interesante. Oscar, Marina te habla. Una figura de la talla de Messi, digamos, y también, por supuesto, de los otros jugadores. ¿Cómo se trabaja el ego, digamos, ¿no? Para fusionar todo esto que estás diciendo. Es muy difícil, Marina. Buen día. Buen día. Porque al ser reconocido en todo el mundo, al ser una figura en todo el mundo, ya el jugador tiene que tener muchos recursos para que ese ego no se transforme en una megalomanía, ¿no es cierto? Yo creo que este chico es un chico muy especial, que distingue claramente el personaje que la gente ve de la persona que él es, y tiene un manto de humildad muy importante que le permite manejarse de una manera no excéntrica, digamos, porque la persona que tiene un ego tan alimentado desde afuera generalmente se transforma en un diferente, y cuanto más diferente es, menos capacidad de ser identificable tiene. Este chico no deja de ser el chico de Rosario, que habla a los rosarinos, ¿no es cierto? Ya lo vimos en los últimos acontecimientos. Sí, es espectacular el cuento que hizo Cassiari, perdón, Oscar. Sí. Oscar Mangioni, estamos hablando con él. Es espectacular el cuento que hizo Cassiari sobre el lenguaje de Messi, que no cambió nunca a pesar de su larga estada en Barcelona, en España, ¿no? Muy interesante. Esto es índice de que él no cambió, ¿no? Claro. El lenguaje es algo fundamental en una persona, en la identidad de una persona. Él sigue teniendo esa identidad, y todo lo que había probado en Barcelona, que no tenía ya más nada que probar, tenía que revalidarlo con el pueblo argentino, y trabajosamente lo logró con creces. Bien, Marian. Sí, hola, muy buenos días, Oscar Caribono te saluda. Hola, ¿cómo estás? Y justamente creo que el último día que le preguntaron a Messi, ¿no?, qué esperaba hacer, y eso de decir, tomar mate, estar en la pileta en Rosario, eso lo definió como este líder de común y corriente en personalidad, ¿no? Sí, no se llega al liderazgo solamente, digamos, por descollar en un deporte. Se llega al liderazgo por ser un elemento identificable, es decir, que la gente pueda identificarse con él. Y este chico lo logra. Por eso la gente festeja estos modismos en donde se ratifica la pertenencia. Messi es argentino, pero no es argentino de nacimiento. Es argentino por identidad, ¿no? Él sostiene esta identidad,
lo que le permite a la gente el fenómeno de la identificación, de sentirse representado por él. A propósito de eso, hubo un video viral de un bebé que casi en pañales, frente al televisor, le dice Messi mirame, en su media lengua. ¿Qué sería bueno que le diga, que nos diga un líder como él? Bueno, o sea, yo creo que ahí tenemos que tener el cuidado de no pedirle al líder algo más allá de lo que él es, ¿no? Él es un chico sensible, entonces cualquier cosa que salga de esa sensibilidad, de esa comprensión de la realidad, yo veo cómo mira a los niños que los acompañan afuera desde el vestuario a la cancha, y es siempre muy amable, él es consciente de lo que produce, entonces devuelve cariño, devuelve calidez, y esto es hermoso, ¿no? Para un niño es como un sueño cumplido. Yo creo que él es consciente de esta cuestión, lo cual lo hace todavía más grande, ¿no? Es un líder, entre comillas, que se ve humilde, ¿no es cierto? Que se ve no renegando de sus orígenes. Gracias, Oscar, por este rato con nosotros. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes y felicidades para todos. Igualmente, muchas felicidades. Oscar Mangioni es doctor en psicología, se especializa en la alta competencia, especialmente en fútbol. Fue el psicólogo de Boca en los 90, hablando sobre el nuevo liderazgo de la selección y en especial haciendo hincapié en Messi, el trabajo en equipo y cómo debiera funcionar un grupo exitoso. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.